Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, ya casi tarde de este día 4 de agosto, dándole la más cordial bienvenida a la empresa de comercio, el que el día de hoy nos va a estar hablando sobre todos los cambios y actualizaciones al CFDI. Me da mucho gusto saludar tanto a Mónica Estrada como a Dalia López, a quien ahorita voy a permitirme presentarles. Mientras tanto, también voy a ir pasando aquí el control a Dalia para que vaya compartiendo su material de apoyo. En este sentido, mientras yo voy a platicarles un poquito quién es el comercio, quiénes son tanto Dalia como Mónica, nuestras ponentes, para que ustedes vayan introduciéndose y conocer mejor a quién nos está impartiendo esta sesión. Y bien, el comercio electrónico es una empresa de tecnología con experiencia en América Latina que desde 1985 ha logrado satisfacer las necesidades del mercado, enfocadas particularmente a los procesos de negocio. La promesa ha sido ofrecer una transformación digital de documentos en todos los procesos a través de un intercambio electrónico de información. Somos pioneros o son pioneros en factura electrónica y logramos llevar nuestra experiencia a países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, además de Panamá y El Salvador, ofreciendo valor agregado a todos nuestros socios de negocios. Como bien les mencionaba, hoy nos acompaña Dalia López. Ella es licenciada en Derecho con 6 años de experiencia en materia fiscal y se desempeña como analista fiscal. Asimismo, también nos acompaña Mónica Estrada, licenciada en Contabilidad, con más de 20 años de experiencia en materia fiscal y se desempeña como gerente de Contraloría. Como bien les mencionaba, hoy vamos a estar hablando sobre la factura electrónica versión 4.0, todas las modificaciones que ha sufrido a partir de la implementación ya desde el 2014. Y sin más preámbulo, ya no restar más tiempo a la presentación, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a ambas. Me da mucho gusto que el día de hoy estén compartiendo estos momentos con nuestros asistentes y nada más recordarles a todos aquellos que nos están escuchando al término de la sesión, como lo hacemos ya en nuestras sesiones, vamos a estar compartiendo todas las preguntas y dudas que tengan, por lo que les invito a que en el chat las puedan ir compartiendo. Bienvenidas y muchas gracias. Les dejo cámaras y micrófonos a ustedes. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, un gusto compartir esta sesión con ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con CFDI 4.0 y vamos a revisar aquí los principales cambios que han surgido respecto a este tema. Como primer punto, vamos a revisar lo que es nuestra agenda. En cuanto a la agenda, la primera parte que vamos a revisar, vamos a estar platicando acerca de los cambios de CFDI 4.0 y posteriormente vamos a revisar lo que es el CFDI de retención de información de pagos en su versión 2.0, así como el complemento de nómina, y vamos a hablar también como el complemento de recepción de pagos. Comenzamos con la parte de antecedentes, bueno, acerca del CFDI 4.0. Vamos a revisar aquí cuál es la fundamentación de este CFDI 4.0. Dentro de los fundamentos legales encontramos el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 29A. En ambos artículos establece los requisitos que debemos seguir nosotros como contribuyentes para poder emitir los comprobantes fiscales digitales. Y cada uno de estos artículos establece el requisito que debe de tener de acuerdo a la actividad que se realice. También tenemos un capítulo específico que es el capítulo 2.7. Este capítulo está en la resolución miscelánea fiscal. Aquí dentro de este capítulo también tenemos información que nos ayuda a cumplir. Tenemos una regla que habla de la obligación de incorporar los complementos de acuerdo a la actividad que realice cada empresa. Y por último, manejamos unos anexos, los cuales debemos de conocer y consultar, que es el anexo 20. En dicho anexo maneja lo que es la estructura del CFDI, cómo se va a componer este CFDI. Ahora sí que son términos técnicos que maneja este anexo, pero es la base principal para poder generar el CFDI.
A su vez, debemos conocer también lo que es el anexo 29. Dentro de este anexo 29 tenemos validaciones adicionales que debemos conocer también nosotros. Y bueno, dichas validaciones adicionales están obligados a realizar los proveedores autorizados de certificación. Aquí es importante mencionar que se publicó el 15 de julio en la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, el nuevo anexo 29 que va a aplicar para el CFDI 4.0, ya que para la versión 3.3 teníamos otro anexo anterior, 29, publicado en el año 2021, ¿no? Es importante hacer esta acotación. En cuanto a la vigencia y obligatoriedad, aquí nos gustaría compartirles cómo están las fechas y los periodos. Podemos informar aquí cuándo entra en vigor este CFDI 4. Sí, como tal, el CFDI 4.0 va a entrar en vigor, bueno, entró en vigor el 1 de enero del 2022, esto tras la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 27 de diciembre del 2021. Posteriormente nos mencionaba también en su artículo 17º transitorio cuál era el periodo de convivencia que se iba a tener entre la versión 3.3 y la versión 4.0. Con la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del 15 de julio del 2022, se determinó como último periodo de convivencia el que va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Es decir, tenemos todo 2022 para poder usar el CFDI versión 3.3 y a partir del 1 de enero del 2023 deberemos de usar solamente la versión 4.0. Esta entrada de obligatoriedad se publicó a través de un comunicado que el SAT emitió el día 8 de junio del 2022. Aquí vamos a revisar los primeros cambios que surgen aquí para el CFDI 4.0. En cuanto a los datos del emisor y receptor, ¿qué es lo que cambió? En cuestión del emisor, lo único es que la autoridad nos hace una especificación en cómo se va a registrar el nombre, denominación o razón social del mismo. Y nos menciona que en el caso de que sean personas físicas deberán incluir su nombre y sus apellidos tal y como vienen en las bases del SAT. Posteriormente, en el caso de las personas morales, deberán de colocar su denominación o razón social. En el caso del receptor, este campo se vuelve obligatorio porque anteriormente no solicitábamos el nombre del receptor para poder emitir una factura electrónica. Una de las menciones de la autoridad es que se debe de verificar con la constancia de situación fiscal. No es necesario estarla proporcionando, pero sí verificar a través de ella cómo encontramos nuestro nombre y nuestra denominación o razón social en el caso de ser personas morales. Oye, han estado surgiendo varias inquietudes respecto al nombre de las personas morales. ¿Cómo se debe plasmar este campo dentro de CFDI? Bien, los nombres de las personas se deben de plasmar en mayúsculas y sin acentos ni signos de puntuación. Y en el caso de las personas morales, la autoridad nos menciona que debemos de registrar solamente el apartado de denominación o razón social. Es decir, no vamos a registrar el régimen societario. Cuando uno verifica su constancia de situación fiscal, vienen dos apartados, el de denominación o razón social y el de régimen societario. Lo que se va a registrar dentro de la factura y lo que se va a proporcionar es solamente el campo denominación o razón social. Por ejemplo, en nuestro caso somos E-Comercio Electrónico SADCB. E-Comercio Electrónico es nuestra denominación o razón social, mientras que SADCB es nuestro régimen societario. Nuestra factura solamente la emitiríamos en el campo de denominación o razón social como el comercio electrónico. Aquí es importante hacer una acotación en cuanto a colocar correctamente tanto el nombre o denominación o razón social, así como el nombre de la persona física debe ir tal cual. Si la persona física tiene dos nombres, hay que colocarlos
ambos nombres para poder hacer el timbrado, porque si no colocamos correctamente esta información, no vamos a poder emitir ese FDI. Ok, en cuanto a la parte de domicilio del receptor, también han surgido diversas inquietudes porque varios mencionan que si es necesario colocar completamente el domicilio. En el campo de domicilio del receptor, si bien el campo se llama domicilio del receptor, no es en sí todo el domicilio, simplemente el código postal. Es decir, el código postal con el que nos encontramos en nuestra constancia de situación fiscal, el cual está relacionado al RFC que estamos proporcionando, ya que esta es una de las validaciones que se realizan. Es decir, cuando yo proporcione mi código postal, se va a validar que sea el mismo con el que se cuenta en las bases del SAT. Este campo además solamente permite el registro de 5 caracteres numéricos, por lo que no nos daría la opción de registrar una calle o colonia, solamente permite el código postal. En cuanto al régimen fiscal del receptor, ¿qué es lo que tenemos? En el régimen fiscal, este es otro dato que se vuelve obligatorio en el caso de las personas, que son receptores. Y aquí vamos a registrar, vamos a solicitarle a nuestro receptor que nos proporcione el régimen en el cual va a aplicar dicha factura que nos está solicitando. Esto se da porque hay algunos contribuyentes que tienen más de un régimen y es necesario saber hacia cuál de estos es que va a aplicar dicha factura para hacer la deducción o el acreditamiento o el efecto fiscal que le vaya a dar a la factura. Igual es una clave y dependiendo del régimen en el que nos encontremos tributando, aparecerá el régimen dentro de nuestra constancia de situación fiscal. Tenemos también una especificación en cuanto al atributo cambio. ¿Esta nos puedes comentar, por favor? Sí, en esta lo único que la autoridad nos hace es una especificación mencionándonos que en el caso de que estemos utilizando divisas diferentes al peso nacional, que es el MXN, deberemos de registrar el tipo de cambio de acuerdo al FIX. Tenemos también un nuevo atributo. Este atributo es referente a la exportación. Aquí tenemos diversas opciones. ¿Nos compartes cómo aplicarían? Sí, el atributo de exportación es un atributo que va a venir dentro de cualquier tipo de facturación, es decir, es un campo que siempre tiene que ser llenado, ya sea que aplique o no aplique, deberemos de registrar una de las 4 claves que encontramos dentro del catálogo de exportación, que es un catálogo nuevo para la versión 4.0. En este campo lo que vamos a registrar es si la operación que estamos llevando a cabo es o no una operación de comercio exterior. En caso de que toda nuestra operación sea dentro del territorio nacional, colocaremos la clave 01, que es no aplica para una exportación. En el caso de que sí sea una exportación y contemos con un pedimento con clave A1, colocaremos la clave 02. En caso de que sea una exportación temporal, la clave 3. Y en caso de que sea una exportación definitiva con clave diferente de pedimento A1 o cuando exista una operación a título gratuito, en este caso vamos a colocar la clave 04. Y bueno, pues si son operaciones de comercio exterior, tendremos que incorporar el complemento de comercio exterior. Tenemos también un nuevo atributo que se llama objeto del impuesto. En cuanto a este atributo, ¿qué es lo que requerimos saber? Bien, también otro atributo que se incorpora para la facturación 4.0 es objeto del impuesto. Igual que exportación, siempre tendrá que ser llenado de acuerdo con una de las claves que vienen dentro del catálogo de objeto del impuesto, que es también un catálogo adicional para la versión 4.0. Este catálogo cuenta con 3 claves y dependiendo la situación en la que nos encontremos es como vamos a registrar la clave.
Contamos con 3 claves, que es la 01, cuando la operación que estamos llevando a cabo no es objeto de algún impuesto. Si nuestra operación es objeto del impuesto, vamos a colocar la 02 y por lo tanto tendremos que incorporar en nuestro CFDI el apartado de impuestos. Sin embargo, hay otra opción que es la 3, que sí soy objeto del impuesto, sin embargo, no estoy obligado al desglose de la misma. Entonces, registro la clave 3 y ya no estoy obligada a desglosar los impuestos, por lo tanto, no registraré el nodo de impuestos. Oye, aquí nos podrías mencionar algún ejemplo. Sí, en el caso de la clave 01, podríamos verificar, por ejemplo, el artículo 4 de la ley del IVA, en el cual nos especifica cuáles son aquellas operaciones que no son causantes del IVA. Y son todas aquellas operaciones que no se realicen dentro del territorio nacional. En el caso de la clave 2, aquí podemos tener como ejemplo el artículo 1 de la ley del IVA, la cual nos menciona que en el caso de enajenación, en el caso de arrendamiento, que es uso goce temporal de bienes, en la importación de bienes y en la prestación de servicios, siempre que sean dentro del territorio nacional, estaremos causando el impuesto del IVA. Y posteriormente, en el caso de la clave 03, aquí podemos tomar como un ejemplo el artículo 19 de la ley del IEPS en su fracción segunda, en la cual nos menciona, si bien aquellos contribuyentes que están obligados al IEPS tienen que emitir facturación electrónica, solamente tendrán que desglosar el impuesto del IEPS cuando el receptor de la factura electrónica también sea causante del IEPS o se encuentre dentro de alguno de los supuestos de bebidas alcohólicas, gasolinas, bebidas energizantes, bebidas saborizadas y alimentos de la canasta alimentos no básicos, pues que son aquellos alimentos con alta densidad calórica. Si están dentro de estos supuestos tendrán que desglosar, pero si es cualquier otro producto por el cual se graba IEPS, solamente estarán obligados a desglosarlo si el receptor también es causante del mismo impuesto. De acuerdo. Tenemos también lo que es un nodo de información global. Este nodo de información, ¿en qué casos debemos utilizarlo? El nodo de información global es para las operaciones con el público en general cuando no nos soliciten una factura individual. Es decir, cuando tenemos clientes que solamente nos piden, nos llegan, nos hacen una compra y a lo mejor les emitimos una nota o un ticket, pero no nos solicitan facturación. Entonces estamos obligados a emitir una factura por los ingresos percibidos y optamos por emitir una factura global. Esta puede ser de manera diaria, semanal, mensual, quincenal o diaria, semanal, mensual, quincenal y bimestral. Esto es lo que vamos a registrar dentro del campo de periodicidad, en el cual también cuenta con un catálogo que cuenta con estas 5 claves. Y dependiendo cómo emitamos nuestra facturación, será el periodo que le registraremos. Este nodo de información global también cuenta con el campo de meses. En el campo de meses vamos a registrar a qué mes corresponde dicha facturación. Tiene un total de 18 claves, las cuales las primeras 12 claves son para cada uno de los 12 meses del año y las siguientes 6 claves para cada uno de los bimestres. Finalmente tiene el último campo llamado año, en el cual vamos a registrar el año al que pertenece a nuestra factura global. Y también nos permite que sea tanto en el ejercicio en el que estamos tributando, bueno, en el que nos encontramos, o bien el ejercicio fiscal inmediato anterior cuando estamos haciendo el cambio de ejercicio. Tengo una duda respecto a este nodo. ¿Se puede emitir alguna factura individual? Sí, en cuestión del nodo de información global nos pide algunos requisitos. Las facturas globales solamente las podemos emitir, bueno, la autoridad nos solicita emitirlas dentro de las siguientes 24 horas a aquellas a las que se cierre el periodo al que corresponde el CFDI. Es decir, si mi factura es global y la emito del 1 al 31 de enero, tendré el 1 de febrero para emitir mi facturación. Y
Otro dato que nos pide esta factura es que sea con el RFC genérico nacional y con el nombre público en general. Sin embargo, como menciona, sí se puede emitir de manera individual, es decir, vamos a registrar nuestra factura con RFC genérico y colocando como nombre el de nuestro cliente. Esto aplica para aquellos clientes que no cuentan con un RFC. Por lo tanto, entonces se les coloca el RFC genérico. En este caso, pues no tendrían que aplicar el nodo de información global, ya que solamente debemos de llenarlo cuando cumple con los requisitos de RFC genérico nacional y como nombre público en general. De acuerdo, tenemos también otro atributo que se llama facturación a través del adquirente. ¿Qué es lo que necesitamos conocer acerca de este atributo? El atributo de facturación a través del adquirente es un campo que nos está solicitando una clave que se llama número de operación, el cual consta de 10 caracteres numéricos, los cuales son proporcionados por el proveedor de certificación en el que se encuentren, que les preste este servicio. Y una de las aclaraciones es que este número de operación cambia cada vez que hacen una solicitud de facturación a través del adquirente. Tenemos aquí también lo que corresponde al nodo de CFDIs relacionados. Actualmente en la versión 3.3 este nodo pues se utiliza. Es importante especificar cuál es el cambio para la nueva versión 4.0. El cambio consiste en que con la nueva versión 4.0 lo que la autoridad nos va a permitir es el registro de más de un tipo de relación. Es decir, con la versión 3.3 nosotros a lo mejor hacíamos una sustitución de CFDI, colocamos tipo de relación 04 y colocamos el o los folios relacionados con este tipo de relación. Sin embargo, si nuestro CFDI también tenía algún otro supuesto, no sé, que fuera una nota de crédito o que fuera alguna otra de las claves mencionadas dentro del catálogo, no nos daba la opción, solo nos dejaba la primera. Con esta nueva versión del CFDI nos va a permitir el registro de más de una clave, es decir, vamos a colocar más de un nodo en el cual cada nodo tendremos que registrar el tipo de relación correspondiente y el o los folios que se encuentren relacionados. En cuanto al atributo de uso de CFDI, este también ya lo venimos manejando en versión 3.3. ¿Qué hay de este atributo para 4.0? Sí, este atributo, como bien mencionan, ya es un atributo que ya todos conocemos y que sabemos que pues la clave la proporciona el receptor de la factura electrónica. En el caso de que no la proporcione, la guía de llenado nos mencionaba que bien podíamos colocar una clave general. Sin embargo, a partir de la versión 4.0 se realizan algunos cambios a este catálogo y se da la eliminación y adición de nuevas claves. Y uno de los cambios que se ven más trascendentales es que hacemos una validación hacia esta clave de uso de CFDI. Es decir, no es solamente que como receptor digamos, necesito la clave tal. Debemos de verificar que esta clave corresponda tanto al tipo de persona como al régimen en el que nos encontramos tributando. Por ejemplo, si nosotros queremos registrar a lo mejor una factura electrónica y solicitamos que nos la emitan con el uso de CFDI de una deducción personal, tendremos que verificar que el receptor no sea persona moral y que se encuentre tributando en uno de los regímenes que vienen dentro del catálogo de uso de CFDI. Este catálogo contiene ahora no solo las claves y los nombres, sino también a qué tipo de persona le aplica, si le aplica a persona física o le aplica a una persona moral, y así como a los regímenes en los que pueden optar por este tipo de clave de uso de CFDI. También vamos a ver que se elimina la clave P01, que era por definir, la cual consistía en que si bien el receptor no conocía cuál era el uso que le iba a dar al CFDI, pues optábamos por colocar P01 y pues ya el uso dependía del propio receptor.
Y también se adicionan algunas claves como son la CN01, que es la clave para nómina, la CP01, que es para pagos, y la S01, que corresponde a sin efectos fiscales. Aquí nada más me gustaría hacer una aclaración, que entonces a partir de 4.0 ya no será posible colocar P01. Ya se debe especificar, de acuerdo con las claves del catálogo, cuál es el uso que se le va a dar a CFDI. Sí, es correcto. Deberemos siempre de especificar una clave validando que nos corresponda tanto como tipo de persona como en el régimen. Por ejemplo, una clave que restringe tanto el uso de tipo de persona como el régimen es la clave CN01, la cual nos menciona que solamente se podrá capturar en el comprobante fiscal si se encuentra para una persona física como receptor y si esta persona física tributa en el régimen 605, que es sueldos, salarios y asimilados a salarios. Seguimos con más cambios en cuanto al nodo de cuenta de terceros. ¿Este nodo para qué se utiliza? Este nodo lo vamos a utilizar cuando las operaciones sean a través de un tercero y vamos a tener que registrar la información correspondiente a este tercero, es decir, su RFC, su nombre, denominación o razón social, su régimen fiscal y su domicilio fiscal, que como ya lo habíamos mencionado, solo corresponde al código postal. ¿Este nodo sustituye algún complemento? Sí, va a sustituir a lo que actualmente conocemos como el complemento concepto a cuenta de terceros, el cual incorporamos a los CFDIs versión 3.3. Sin embargo, a partir de que se inicie el uso de la versión 4.0 o que bien lleguemos al 1 de enero del 2023, ya no va a ser opción de poder emitir este complemento y la información que recabábamos dentro del mismo será directamente dentro del CFDI de ingresos que estemos emitiendo. ¿Quiénes son las personas que podrían utilizar este? Este apartado, este nodo de cuenta de terceros, lo usan aquellos contribuyentes que prestan el servicio de cobranzas o que son comisionistas. Bien, vamos a ver también que dentro de las modificaciones al CFDI 4.0 también se vienen modificaciones en cuestión de los catálogos. Si bien la mayoría de los catálogos que tenemos con la versión 3.3 pasan a formar parte de la versión 4.0, se hace la adición de 4 nuevos catálogos. El primero es el de meses y periodicidad, que corresponden al nodo de información global. Posteriormente vamos a encontrar el catálogo de exportación para el atributo exportación y el catálogo de objeto del impuesto para el campo de objeto del impuesto. También hay algunas modificaciones a los catálogos actuales, como es el catálogo de régimen fiscal, el cual con la incorporación del nuevo régimen de reciclo, pues sufre una modificación. Igual en el caso del tipo de relación, también contamos con que a partir de la versión 4.0 nada más tenemos 7 claves de relación y no 9 como las que teníamos con la versión 3.3. Y en el caso del uso de CFDI también se hizo la modificación al eliminar la clave P01 e incorporar la clave CN01, CP01 y S01. Y estos serían los cambios más relevantes que se dan dentro de la facturación 4.0. Ahora pasaremos a ver lo que son los cambios que se dieron dentro del apartado del CFDI de retenciones e información de pagos, que también forma parte del anexo 20. Dentro de los cambios en cuestión del emisor y el receptor, ¿nos podría mencionar cuáles son los cambios que se ven dentro de este CFDI de retenciones? Sí, de manera ahora sí que general, vamos a revisar que también sufren cambios en cuanto al nombre, las mismas especificaciones que ya revisamos en cuanto a CFDI 4.0. Lo mismo sucede para este tipo de CFDI de retenciones, porque se coloca el CFDI como tal y se le incorpora un complemento de acuerdo a lo que realice cada contribuyente.
se debe considerar lo mismo, se debe considerar lo que tiene la constancia de situación fiscal, igual colocar mayúsculas, los nombres, sin acentos, y para el caso de las personas morales, como ya comentamos, solamente se va a especificar la denominación o razón social. En cuanto al domicilio del receptor, igual va a ser únicamente el código postal, y como tal, también para efectos del régimen fiscal del receptor, pues debe corresponder a alguna de las claves del catálogo proporcionado por el SAT. En cuanto al nodo de CFDI relacionados para este CFDI de retenciones, ¿qué nos podría mencionar? Sí, tenemos un cambio aquí para el CFDI de retenciones. Se incorpora, esto es nuevo, que se pueda relacionar con un CFDI. Anteriormente, para la versión 3.3 no existía este tipo de campo y por lo tanto, en caso de equivocarnos, no podíamos hacer ninguna relación. Para este nuevo CFDI 4.0 ya podemos hacerlo. Como mencionaba anteriormente, con los datos del nombre, el régimen y el domicilio del receptor, que era una unificación hacia la facturación versión 4.0, en cuestión del CFDI relacionado también vamos a poder hacerlo como en la versión 4.0, es decir, vamos a poder relacionar más de un tipo. No, para el caso de CFDI de retenciones únicamente nos permite hacer un tipo de relación. Esta sí, bueno, hay una diferencia en cuanto al CFDI 4.0 normal. Ahí sí nos permite varias, y en este de CFDI de retenciones solamente un documento, un tipo de relación. Ok, gracias. Y bueno, en cuestión de los complementos, ¿estos sufrieron alguna modificación o hay algún cambio referente a ello? No, los complementos que estamos manejando actualmente son estos que se encuentran en nuestra lámina. Y cada contribuyente, de acuerdo a la operación que realice, deberá incorporar cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy pagando dividendos, debo incorporar a mi CFDI de retenciones el complemento de dividendos. Voy a requisitar toda la información que me solicita de cuándo es el periodo de pago. En el caso de los dividendos, el monto de dividendos que se está cubriendo, si dichos dividendos provienen de CUFIN, si son nacionales, si son extranjeros, si existe alguna retención en ellos. Todo esto se especifica. Una vez que se requisita toda la información, pues podemos proceder con el timbrado del CFDI de retención. Y lo mismo sucedería si realizo algún pago en el extranjero, pues estoy obligada a emitir este CFDI de retenciones. Con esto concluiríamos la parte de CFDI de retención y son los principales cambios que tuvo este CFDI. Seguimos con el complemento de recepción de pagos en su versión 2.0. Aquí, como recordaremos, el complemento, pues es un complemento que ya hemos estado trabajando con él actualmente en la versión 3.3. Ya conocemos parte de la operación de este complemento. Sin embargo, para este CFDI 4.0 se debe incorporar la nueva versión 2.0 y pues sí tenemos algunos cambios que es importante que debemos cuidar para poder hacer la emisión correctamente. El primer cambio que consideramos es el atributo que se llama equivalencia de documento relacionado. Aquí nos podrías compartir qué es lo que indica este atributo de equivalencia. Si bien este atributo de equivalencia del documento relacionado es un atributo que ya lo conocíamos, solo que anteriormente con la versión 3.3 lleva el nombre del tipo de cambio del documento relacionado. Este no cambió en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma y su obtención, es decir, así como lo hacemos actualmente con la versión 3.3, vamos a obtener el resultado para la versión 4.0 en su versión del complemento 2.0. Lo único que nos especifica la autoridad es que este campo será obligatorio en el momento que emitamos un complemento con una moneda diferente entre el pago y el documento relacionado. En ese momento nos va a requerir que llenemos este campo de equivalencia del documento relacionado. Tenemos también un atributo nuevo que se llama objeto del impuesto del documento relacionado. Aquí nos puedes compartir qué debemos cuidar.
Sí, en este atributo de objeto del impuesto es de igual forma que en el CFDI 4.0, vamos a mencionar si el documento relacionado, el importe que nos están pagando de este documento relacionado, es o no causante de algún impuesto. Y como ya anteriormente les había mencionado, corresponde a 3 claves, y la primera es si no tengo un impuesto, la segunda es si tengo un impuesto estaré obligada al desglose del mismo, y el tercero es si bien tengo un impuesto que grabo, pero no estoy obligada al desglose del mismo, no voy a colocar el apartado de impuestos. En este Aquí caso, solo me gusta, perdón. Sí. Perdón, la interrupción. Aquí solamente quisiera mencionar que se maneja este objeto del impuesto dentro del complemento de pago. Como ya bien revisamos, en la parte de CFDI también maneja otro igual de objeto del impuesto. Al especificar nosotros aquí si es objeto o no, de esto depende que hagamos desglose como tal dentro del complemento de los impuestos que maneja nuestro documento relacionado. En cuanto al nodo de impuestos de documento relacionado, ¿nos ayudas, por favor, indicándonos qué es la información que debemos llenar? Este nodo es un nodo que se adiciona a la versión 2.0 del complemento, el cual nos menciona que cuando nosotros coloquemos en el campo de objeto del impuesto la clave 02, estaremos obligados al desglose de los impuestos y tendremos que llenar este apartado llamado impuestos del documento relacionado. Este desglose, sus montos siempre deberán de ir en la moneda del documento relacionado, es decir, que si mi factura de origen está emitida en pesos, mi desglose también corresponderá a pesos. En este vamos a desglosar tanto los impuestos retenidos como los impuestos trasladados, y nos solicita registrar lo que es la base, el impuesto, el tipo factor, la tasa o cuota y el importe de cada uno de los documentos relacionados que contengan nuestro complemento de pago. Tenemos también lo que es el nodo de impuestos pago, retenciones pago. Aquí, ¿qué necesitamos saber para poder llenarlo correctamente? Este también, derivado del desglose de los impuestos, pues son campos nodos adicionales que vamos a incorporar a la versión 2.0. En este de impuestos pago tenemos lo que son las retenciones y los traslados. En cuestión de las retenciones de pago, debemos de verificar que sea de alguno de los impuestos como es el ISR, el IVA o el IEPS. Este apartado de impuestos pagos se registra siempre en la moneda de pago, es decir, que si mi factura me la están pagando en dólares, el desglose de los impuestos los voy a hacer en dólares. Estos son básicamente la suma de las retenciones que hayamos desglosado dentro del nodo de impuestos documentos relacionados. Este consta del impuesto que vamos a asignar, a qué impuesto es el que nos estamos refiriendo en cuanto a la retención, y el importe del mismo. De igual forma, vamos a encontrar en el impuesto pago lo que son los traslados. En el traslado también, de igual forma, se registran en la moneda de pago, solo que aquí sí nos piden algunos campos adicionales, a diferencia de las retenciones. En el caso de los traslados, nos piden la base, el impuesto, el tipo factor, la tasa cuota y el importe. Y son, como les mencionaba, la suma de los documentos, de los importes de los documentos relacionados. Aquellos que hayamos desglosado en impuestos, documentos relacionados, lo vamos a desglosar ahora a impuestos pagos, solo que serán en la moneda de pago. En cuanto al nodo totales, este es un nuevo nodo, ¿y qué es lo que necesitamos conocer? El nodo de totales es la sumatoria de todos los importes que nosotros hayamos registrado dentro de nuestros pagos y dentro de nuestros desgloses de impuestos. Tiene un total para los pagos que se hayan realizado, que sean registrados dentro de nuestro complemento, así como un total para las retenciones, ya sean de IVA, ISR o IEPS, y un total para los traslados
en cuestión del impuesto del IVA, en el que nos solicita la base del IVA y el impuesto del IVA, y hay que tomar en cuenta que las bases del IVA son la tasa del 0, la tasa del 8, del 16 y en el caso del IVA exento. También algo muy importante dentro de este campo es que este es el único campo que sí nos pide la autoridad que siempre lo registremos en moneda nacional. Es decir, no importa si la factura nos la pagaron en dólares y nuestro documento relacionado está en euros, la cantidad de todo lo que venga registrado dentro de totales siempre tendrá que ser en moneda nacional. Y si es en alguna moneda diferente, tendremos que hacer la conversión correspondiente. Con esto estaremos viendo lo que son los cambios más relevantes dentro del complemento de recepción de pagos en su versión 2.0 y ahora pasaremos a ver algunas modificaciones que se hicieron al complemento de nómina en su revisión C. En cuestión de este complemento, ¿nos podría mencionar cuáles son los cambios que hay? Sí, recordemos que se estábamos unificando el CFDI. Sobre CFDI se incorpora lo que es el complemento de nómina. Aplica lo mismo que ya revisamos para CFDI 4.0. Debemos de cuidar el nombre, colocar el nombre completo de cada uno de nuestros trabajadores. Aquí es importante señalar que como tal, pues la autoridad indica que no es necesario proporcionar la constancia de situación fiscal. Sin embargo, sí nos ayuda, porque en algunas veces nosotros cuando comenzamos a trabajar, puede ser que nos hayamos inscrito directamente o que el primer patrón nos haya inscrito ante la autoridad y entonces como tal se haya quedado registrado el domicilio fiscal de nuestro primer empleo. Si nosotros desconocemos en este momento cuál es el código postal de nuestro domicilio fiscal, pues la empresa a la cual nos hace pagos va a tener problemas para poder emitir nuestro CFDI de nómina. Entonces, una recomendación que nosotros le hacemos es que sí es importante que todos nuestros colaboradores nos proporcionen nuestra constancia de situación fiscal para que nosotros ya no tengamos ningún inconveniente y se tenga la certeza como tal de que contamos con todos los datos correctos. Y como bien mencionaba, pues colocamos nada más el código postal, el régimen fiscal. Para este caso aplicará únicamente el régimen para los trabajadores. Y en cuanto al uso de CFDI, pues únicamente va a quedar tal cual, ese régimen de acuerdo al catálogo, el que se maneja para nómina. Son los cambios, están unificados. Ya comentaba Dalia por ahí que pues vamos a manejar la clave para este tipo de comprobantes, la CN01. Bien, yo tengo, bueno, hay ciertos comentarios sobre el caso de aquellos trabajadores que ya han fallecido, es decir, que fallecen durante el tiempo que están laborando con nosotros. En este caso, ¿cómo emitimos el CFDI de ellos? ¿Hay alguna especificación que la autoridad nos haga? Sí, de hecho, sí hay una especificación. Con esta nueva versión 4.0, pues estamos obligados nosotros como proveedores autorizados de certificación a realizar validaciones del RFC que correspondan de acuerdo con la lista de RFCs. En este caso es importante señalar que se debe emitir el complemento de nómina con el RFC genérico de público en general y colocar dentro del campo, pues sí, el nombre, ¿no? El nombre del colaborador y como tal también la CUR correspondiente. Con estos requisitos que los señalemos en nuestro CFDI de nómina, se va a poder hacer la emisión de dicho comprobante sin ningún problema. Con esto damos por terminado todos los cambios en cuanto al CFDI de nómina y pasaremos a las preguntas, si hay dudas. Sí, muchas gracias por la presentación. Y sí hay un par de preguntas que me voy a permitir dar lectura.
Miren, la primera de ellas es de Eric Sánchez. Dice, este número de operación se solicita entonces al PAC para poder realizar la facturación por medio del adquiriente. ¿Cómo puedo solicitarlo? Disculpe, si bien este campo sí se va a solicitar que el proveedor proporcione este número, es decir, cuando nos presten el servicio hay que mencionarle al proveedor que nos tendrá que proporcionar dicho número para que nosotros podamos emitir la factura electrónica, ya que el único que cuenta con la lista para poder verificar dichos números es los propios proveedores de certificación. Perfecto, muchas gracias. Mira, la siguiente pregunta es de Oscar Carvajal. ¿Las facturas 4.0 las debo emitir a través de un proveedor de servicio de facturación o las podré emitir desde el portal del SAT? En cuestión de la facturación 4.0, la autoridad ha mencionado que tanto puede ser dentro de su portal de internet, que es sus servicios de facturación, o bien a través de proveedores de certificación. Muy bien, muchas gracias. Luis Alberto Luna nos pregunta, ¿cómo debo de registrar los impuestos cuando un cliente se le descuentan bonificaciones en un pago? Por ejemplo, valor factura 862.10, impuesto 137.90. La bonificación 100. El cliente paga 900. ¿El impuesto en el complemento de pago no se altera por las bonificaciones? La parte de los impuestos en cuanto al pago se debe registrar de acuerdo a lo que se recibió en el pago. Es decir, que si le hicieron algún descuento, entiendo que se debió emitir una nota de crédito y por lo tanto la nota de crédito va a disminuir el CFDI original. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Miranda Cruz. Dice, divisas diferentes, ¿se registra tipo de cambio de acuerdo a qué criterio? Mencionamos sobre el tipo de cambio a nivel pago. Aquí tiene que ser, como la autoridad menciona, el tipo de cambio fijo. Se cortó la última parte, perdón, Dalia. Mencionaba que si a lo que se refieren es al tipo de cambio en el nodo de pago, tendría que ser, como la autoridad nos lo menciona, al tipo de cambio fijo. Ok, perfecto. Miranda, si nos pudieras nada más contestar en el chat para ver si quedó resuelta la duda. Vamos a ver si ahorita mientras nos escribe. Dice Miranda que sí, que quedó resuelta la duda con tu respuesta, Dalia. Muchas gracias. Pues a ver, creo que he dado lectura a las preguntas. No sé si a nuestros asistentes, antes de que diéramos por concluida la sesión, ¿hay alguna otra pregunta? Digo, estoy recibiendo mensajes de agradecimiento. A ver, aquí hay otra más de Eduardo Contreras. ¿Puedo generar un complemento de pago en la versión 2 de una factura 3.3? Sí, si tienes alguna factura que hayas emitido en versión 3.3 y te la van a pagar, o a lo mejor ya emitiste algún complemento en la versión 1.0 del complemento y te van a realizar un pago cuando ya estés usando la versión 4.0 del CFDI y el complemento de recepción de pago 2.0, se podrá relacionar sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí otra pregunta de Erika González. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Me pagan en transferencia, pero antes de emitir la factura, ¿eso genera complementos? El complemento... No, aquí si me pagan, bueno, hay que recordar que si nosotros recibimos el pago antes de emitir la factura, pues ya conocemos la forma en la cual realizaron el pago.
Es decir, yo ya sé si me hicieron el pago vía transferencia, por lo tanto, estoy obligada a emitir el CFDI con la forma y método con el cual me realizaron el pago. Si yo primero emito mi CFDI, bueno, pues hay ciertos requisitos que debo cubrir que se deben de emitir con 90, bueno, aquí con 99 y método PPD, que es pago en parcialidades o diferido, en el cual vamos a especificar que aún no recibimos este dinero, ¿no? Y como tal, cuando nos realicen el pago, ya estamos obligados a emitir el complemento de pago. No sé si quedó explicado eso. Vamos a ver, al parecer sí, de todas maneras ahorita les comparto ahí la respuesta que nos dé Erika. Hay otra pregunta de Iracema, están llegando ahorita ya más. Iracema nos pregunta, ¿puedo emitir complemento de pago de 1.0 a una factura emitida en 4.0? No. La factura versión 4.0 nos solicita que solamente se le podrá incorporar el complemento en su versión 2.0. Ok, perfecto, muchas gracias. Marisol Quintero, buenas tardes, gracias por la explicación. Dice, mi pregunta es, si comienzo a facturar en 4.0, ¿puedo seguir facturando en 3.0? ¿Y es verdad que ya no puedo recibir facturas en 3.0? 3.3 me dice. Yo no, perdón, ¿podrías repetir la pregunta? No, la escuché bien. Claro que sí. Nos pregunta, si comienzo a facturar en 4.0, ¿puedo seguir facturando en 3.0? ¿Y es verdad que ya no puedo recibir facturas en 3.0? No, mira, si tú puedes facturar, de hecho, por eso llaman periodo de convivencia. Se puede emitir la factura tanto en versión 3.3 y 4.0. Vamos a suponer que ahorita tú no estás preparado para la versión 4.0, emites 3.3 y dices, bueno, todavía no estoy preparado. El portal del SAT actualmente ya está emitiendo 4.0. Puedes mezclar. Tú con tu proveedor autorizado a lo mejor dices 3.3 porque todavía no cambio a 4.0, pero quiero ir al portal del SAT y emito 4.0. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. El periodo de convivencia es todo este año hasta 31 de diciembre del 2022. A partir ya del 1 de enero ya no es posible, ya únicamente se puede 4.0. Ahora, en cuanto a límite de recibir facturación, no debería de tener problema porque ambas versiones en este momento son vigentes y estamos obligados nosotros a aceptarlas. Ya más bien serían políticas de la empresa con la que trabajen que quizá les está solicitando o presionando para que hagan el cambio ya a 4.0. Ok, de acuerdo. Y ahora bien, Erika, quien nos preguntaba hace ratito que a ella le pagaban en transferencia, que sí, pero antes de emitir la factura, eso genera complementos. Ahorita nos está haciendo otra pregunta más. Dice, otra pregunta. Oye, Guadalupe, ¿estás por ahí? Ya no te escuchamos.
A ver, unos segundos, por favor, porque ya no escuchamos a Guadalupe y ya no terminó de decirnos cuál es la inquietud. Esperemos que pueda indicarnos. Perdón. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. Ay, disculpen, tuve aquí un problema de conexión, una disculpa. Y sí, perdón, estaba haciendo referencia al complemento de la pregunta que nos hacía Erika sobre el pago con transferencia. Su segunda pregunta es, si el pago fue en 2 transferencias o más en el mismo mes, ¿genera una sola factura o se genera factura por pago? Bueno, aquí hay que considerar primero, se puede generar una sola factura. A lo mejor acordaron hacer 2 pagos y le hacen los 2 pagos y posteriormente se genera como tal la factura porque ya conocemos la forma en que nos pagaron. Sin embargo, es importante señalar que hay que ver si es una operación normal o una operación en parcialidades. ¿A qué me refiero? Desconocemos como tal la operación, pero hay empresas que se dedican a vender parcialidades y están obligados a emitir ahí como tal la factura desde el primer momento por el monto total de la operación. Y ya una vez que se reciba cada pago, pues emiten el complemento. En el caso de ella, bueno, entiendo que le realizaron los 2 pagos por anticipado, desconozco cuál es el motivo, o quizás sean sus políticas, y bueno, si yo tengo 2 pagos, no hay ningún problema, yo puedo emitir una sola factura. Esto ya es a conveniencia de cada una de las operaciones que decida, ahora sí que realizar cada contribuyente. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ana Laura Paredes. Dice, para los complementos que se realizan a retail, ¿se maneja de igual manera ya que pagan a 90 días y ellos nos llegan a pagar solo la diferencia de una factura? Pero aquí su pregunta de respecto a qué es al complemento de pago. Así es, porque, bueno, creo que comienza justo su pregunta en términos de si para los complementos que se realizan a retail se maneja de igual manera, ya que pagan a 90 días y ellos nos llegan a pagar solo la diferencia de una factura. No sé si también quisieras que Ana Laura nos complemente su pregunta. Sí, porque aquí yo lo que entiendo es que emiten su factura, le emiten como en parcialidades o diferida, y como les pagan a los 90 días, pues hasta que reciban el pago emiten el complemento de pago. Lo emitirían únicamente por el pago recibido, ¿no? Por el monto del pago recibido. De acuerdo. Vamos a ver ahorita si también quedó contestada la duda para Ana Laura. Si nos lo puedes compartir en el chat, por favor. La siguiente pregunta es de Iracema. Dice, si mi producto es alimento, no grava IVA, es tasa cero, ¿qué opción debo elegir en el objeto de impuesto? Si es tasa cero, debe elegir que sí es objeto del impuesto, porque aunque sea cero, está grabado. Muy bien, muchas gracias. También Erika nos comenta que se ha quedado aclarado y también Ana Laura sus preguntas que han compartido. También vamos a ver, creo que están llegando otras más. Vamos a ver. Bueno, son agradecimientos. También Ana de León gracias por las explicaciones. Quisiera saber, Ana, ¿por qué el portal del SAT al querer facturar con la versión 4.0 se torna lento? Aquí la verdad, bueno, no desconocemos ya qué son los sistemas directos de la autoridad, pero sí hemos Exacto, sí, escuchado esto que creo que hay sale de... problemas. Así es. Pues muy bien, creo que hemos dado lectura ahora sí a todas las preguntas a las que estuvieron llegando también hace unos minutos antes de dar el cierre.
Creo que se leyeron todas las preguntas, hay algunas también, más bien comentarios también de agradecimiento por la información. Y pues antes que cerrar esta sesión, me gustaría nada más si tú, Moni o Dalia, si tienen algún comentario de cierre. Fíjate que solamente que quisiera hacer una aclaración respecto a una pregunta que nos hicieron, que si podemos emitir con el complemento de recepción de pagos en la versión 1.0. Aquí de un CFDI 4.0, sí podemos. Actualmente recordemos que ambas versiones están vigentes y podemos emitirlas indistintamente, tanto CFDI 3 como CFDI 4, y lo mismo sucede para recepción de pagos versión 1.0 y versión 2.0. Podemos alternar, podemos convivir con ambas, mezclarlas. Sin embargo, ya como señalábamos, a partir de 1 de enero, ya nada más las vigentes van a ser para el caso de pago 2.0 y para factura 4.0. Es lo único que quería pues hacer esta aclaración. Y pues agradecer a GC1 la invitación. La verdad, estuvimos muy a gusto en esta plática. Espero que pues haya servido de utilidad para los contribuyentes. Y pues con gusto, aquí estamos cuando requieran. Pues muchas gracias también en nombre de GC1 México. Les doy el agradecimiento a Ecomercio, a Timoni y a tía Dalia por esta explicación y esta ponencia que sin duda siempre generan estos temas demasiado valor para nuestros asistentes. Creo que son temas de gran contenido y que tienen que tener las actualizaciones más recientes. Les agradezco mucho su participación y estoy segura que esta es una de las primeras sesiones que se estarán dando en los próximos meses en compañía de ustedes. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Buena tarde.